manera muy, muy especial y les deseamos hoy y siempre que lo pasen muy bien. No solo hoy, pero siempre. Que sean honradas por sus hijos, sean consideradas, alabadas por sus esposos conforme a la palabra de Dios y disfruten pues de todo el propósito del Señor. Así es que si tú eres mamá y estás aquí, te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Las madres soecinas, ponerse de pie. Gloria a Dios. Solo vale para las que ya son madres, ¿ah? No digan por fe me pongo de pie. Bueno, las que ya son mamitas. A las que están embarazadas también solo falta que se vea. Pero ok, gloria a Dios. Muy bien. Queremos los demás congregantes y participantes de esa familia preciosa de la iglesia, decirles que las amamos, que estamos muy agradecidas a Dios por sus vidas, por el sacrificio, por el empeño, por todo lo que pasan para criar a sus maravillosos hijos. De todas maneras son maravillosos hijos, ¿no? Con todas las implicancias que tiene criar a los hijos, pero ese es el plan de Dios. Y a ustedes, mamás, el Señor las ha capacitado para eso. Y yo creo que por la palabra de Dios asumen el reto y están haciendo la voluntad de Dios en favor de sus hijos. Así que nosotros como iglesia, los esposos, las solteras, los solteros, todos los que estamos presentes, les vamos a dar un calurosísimo y fuerte aplauso a nuestras preciosas madres de la iglesia Zoe. Familia especial. Amén. Reciban el calor de todos nosotros, los hijos de Dios, de esta familia a través de este aplauso. Y todos aquí en la iglesia, los que no estamos de pie y que somos, que no somos madres, aunque yo estoy de pie, pero no soy mamá, pero vamos a hablarles unas palabras de bendición. ¿Qué les parece? Entonces les doy la muestra, ¿están de acuerdo? Digan conmigo, amada hermana, madre soecina, en el nombre de Jesús, sé bendecida con sabiduría de Dios para cumplir su plan y su propósito en la vida de cada uno de tus hijos. Amada hermana, madre, sé bendita en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen su lugar y les tributamos el segundo gran aplauso de la mañana a nuestras preciosas madres. Con ganas pues, iglesia, ¿o no han tomado desayuno? A ver esos varones. Así que se oiga. Aprovechen si están de frío, ahí calienten las manitos también. Muy bien. Entonces no vamos a dejar que pase la oportunidad en esta mañana y tomaremos un tiempo un poco menos de lo que solemos tomar para predicar la palabra de Dios. Hay un programa que nuestros jóvenes, como siempre, se ponen al día en esta circunstancia para poder honrar, dar un homenaje a las madres. Así es que luego de la palabra de Dios y que hagamos lo que normalmente solemos hacer en los cultos, vamos a tener un tiempo de bendición también en honor a nuestras madres. Vamos a celebrar su día de esta manera. Amén. Así es que esto se pone bueno. Vamos a tener un tiempo súper especial y todo lo que hagamos, todo lo que pase siempre será para la gloria de nuestro Dios. Entonces hoy les toca a las mamitas recibir de parte de Dios en su corazón de su buena palabra, porque sabemos que la bendición de Dios viene a nuestra vida a través de la preciosa palabra que Él nos da. Así es que esta mañana, mamás, abran su corazón, así ténganlo bien dispuesto y permitan que como tierra fértil la semilla incorruptible de la palabra pueda caer en él, y de tal manera que sigan siendo capacitadas y creciendo para ejercer este precioso ministerio de madres que Dios les ha confiado. Entonces vamos a hablar de una madre que marcó toda una generación y aún generaciones respecto a su pueblo, ¿verdad? Y hemos hablado muchas veces en los días de la madre que se celebra a través de los años diferentes ejemplos, ¿no? Hemos tomado a Ana, por mencionar, hemos hablado de su oración a Dios, en medio de la imposibilidad orando para que Dios le diera un hijo, y Dios, como es su voluntad, que la familia también sea con hijos, entonces Él
le permitió y le dio un hijo, y fue el gran profeta Samuel. Hemos hablado de María, hemos hablado de en el Nuevo Testamento de Loida, de Eunice, abuela y madre de Timoteo, y así nos hemos ocupado a través de los años de mencionar mujeres de Dios, madres que siempre inspiran de verdad a las mamás del siglo XXI en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, y las inspiran para permanecer siendo fieles a Dios, para seguir adelante con su propósito y ser de mucha bendición a sus hijos, a su familia, a su iglesia, a su nación y al mundo entero, hermanos, porque el propósito de Dios a través de una madre tiene que ver también muchas veces, no solo con la familia natural, sino con el mundo entero a causa del plan de Dios. Y esto es maravilloso, y eso lo vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablar de una mamá que marcó su generación y muchas generaciones. Su nombre es Jocabet. ¿Han oído hablar de Jocabet? No muy conocida como María, ¿verdad? O como Ruth, no muy conocida como Loida, como Eunice, pero una madre realmente de quien en este tiempo podemos, especialmente las madres, aprender mucho y refrescar principios en los que ella operó como madre para cumplir el plan de Dios con su hijo, con Moisés. Las madres, lo sabemos, que tienen un papel muy preponderante, súper importante para el cumplimiento del plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a través de sus hijos. Las madres, no solo personalmente, pero a través de sus hijos, ellas son un medio y tienen un papel súper importante para que se lleve a cabo la voluntad de Dios a través de sus hijos. Cuando ellas confían, cuando ellas ante las más grandes imposibilidades le creen a Dios, entonces ellas están actuando con verdadera fe, marcan la diferencia y marcan también su generación. Hoy estamos celebrando nuestra iglesia, también nosotros como familia nos gozamos, valoramos el rol de la mamá como instrumento escogido por Dios para influenciar las vidas de sus hijos. De tal manera que todo lo que Dios quiere hacer con ellos pueda ser llevado a cabo. Ellas han concebido a sus hijos, las han alumbrado y están participando en la crianza de ellos de una manera efectiva, de una manera activa y de una manera también efectiva. Jocabet fue una de estas madres, podemos decir una madre bíblica que hoy está inspirando a las mamás del siglo XXI. Ella tuvo una fe muy valiente. Y con esa fe muy valiente protegió a su hijo Moisés de una muerte evidente. Esa fue Jocabet. Hay mucho que aprender de ella y va a ser una bendición abrir el corazón a lo que Dios nos tiene que decir. La mayoría de nosotros estamos, sí, súper familiarizados con el hijo, con Moisés, ¿verdad que sí? Que sabemos de Moisés. Comenzamos a veces desde el punto de que libertó al pueblo judío de la esclavitud egipcia. Dios lo usó para sacar, traer libertad, conducirlos a la tierra que fluye leche y miel. En resumen, sabemos de Moisés que él abrió el Mar Rojo con el poder de Dios, recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, pero el camino que realmente hizo posible para que Moisés se convierta en el líder de Israel comenzó con la fe. Comenzó con el valor que tuvo su madre para poder protegerlo. Porque Moisés, en términos naturales, sabemos la historia, estaba condenado a muerte. ¿Por qué? Porque Faraón había traído un dictamen. Como Israel se estaba desarrollando, estaba creciendo mucho ahí en la nación egipcia, entonces ya el Faraón que gobernó en ese tiempo ya no era amigable como los israelitas, como lo fue el Faraón con quien trabajó José. Y José fue la segunda persona más importante del reino egipcio. Pero ese faraón murió, vino otro, y ahora tenemos un faraón que se da cuenta que los israelitas están creciendo, ve la nación de Egipto en peligro, y entonces él dictamina que todos los niños que nazcan, primero de los hebreos fue la dirección, tienen que morir. Después dictaminó aún para los de su propio pueblo que todos los niños que nacieran tendrían que morir. Entonces, Jocabet vivió en un tiempo así. En el libro de Éxodo encontramos la historia que nos habla de Jocabet, que fue hija de Leví, que fue y se había casado con un hombre llamado Amram, que también era de la tribu de Leví. Y
encontramos esta historia y vemos la fe de una mujer que confió en Dios ante el más inminente peligro que puede existir, que es que te maten a tu hijo. Eso es lo más feo que puede pasar. Esa es una amenaza horrible. Te amenacen de parte de las autoridades que tienen el poder, que tienen las armas, que tienen todo a su alcance para llevar a cabo sus propósitos y hacer que se cumplan sus dictámenes. Estar bajo una palabra de muerte para tu hijo, eso tiene que ser horrible. ¿Por qué? Porque el gobierno se encarga de cumplir a la fuerza ese tipo de cosas, ¿verdad? Y Jocabed vivió en un tiempo así. Vamos a leer en Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 10. Y vamos a abrir nuestro corazón para poder disfrutar de este tiempo. Dice la escritura, Éxodo 2 del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. El varón es Amram, papá de Moisés. La mujer es Jocabed, mamá de Moisés. El verso 2 dice: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, hermana de Moisés, que era, sabemos, Miriam, una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella que a la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya para que la tomase. Verso 6 dice: y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Interesante, teniendo compasión de él, dijo que de los niños de los hebreos era este niño que estaba dentro de la arquilla. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Miriam, la hermana mayor de Moisés: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Toda esta historia nos sabe a milagros, a cosas sobrenaturales, a un obrar de Dios tremendo, con sabiduría, con dirección, para que su plan a través de el hijo de Jocabed pueda ser llevado a cabo. Pero trayendo sobre Jocabed mucha sabiduría, mucha paz, mucha tranquilidad en medio de la amenaza de muerte que de parte de Faraón tenía sobre su hijo. Eso es lo que se tiene que aprender. Madres de este siglo XXI, madres que pertenecen a la congregación aquí, a mantener la paz, a mantener la tranquilidad, el reposo y la confianza en Dios. Aunque ustedes escuchen la más grande amenaza de donde quiera que venga sobre ustedes o sobre sus hijos, saber que si creen y confían en Dios, Dios obrará con todo su poder para que lo que Él tiene planificado con ustedes y con sus hijos se lleve a cabo. Porque nada del momento, nada imprevisto sucede, iglesia. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Y Dios está listo para obrar en la vida de quienes confían en Él. Especialmente en este sentido que hoy estamos honrando a las madres, de las madres que confían por sobre todas las cosas y sobre todo peligro y sobre toda circunstancia, confían en el propósito divino, en el propósito de Dios. Vemos que Jocabed vivió en un tiempo súper peligroso. La vida significaba muerte en ese tiempo. Que una hebrea tenga un hijo o lo traiga a la vida o le dé la vida, como se suele decir, significaba muerte. El dictamen de Faraón seguramente se cumplió en muchos de los niños de las madres hebreas. Todo aquel que nace varón tendría que morir. Ahora, por la historia que nosotros estamos acabando de leer, en Éxodo 2 del 1 al 10 dice que el hijo de Jocabed y de Amram, Moisés, le salió hermoso. Si fue a la mamá, al papá, debe ser al papá, ¿no? ¿Qué dicen las hermanas? No, dice a la mamá, pero le salió hermoso.
Y bueno, la Biblia da testimonio de eso, entonces quiere decir que Moisés desde pequeñito se le veía la pinta, ¿verdad? Era hermoso. Y cuando Dios dice hermoso, no miente. Realmente este ha debido ser un niño muy, muy precioso, muy bonito, muy hermoso, como dice la palabra. Y lo tuvo escondido 3 meses. Para tener escondido a su niño con el dictamen de Faraón y con los guardias y en el contexto de esclavos que ellos vivían, era muy fácil que los pudieran descubrir. Pero desde ahí ya vemos la protección de Dios. Cuando le nace el hijo a Jocabed, ella no es una madre que entra en desesperanza. Seguro que como madre pensó en términos naturales que, hay peligro. El faraón ha dicho que cada niño que nace de las hebreas tiene que morir. Seguro que pasó por su mente ese pensamiento, pero ella sobrepuso lo que sabía, lo que conocía del plan de Dios. Porque Dios había dado una promesa a Abraham. Y cuando Dios le habló a Abraham, le habló de que el pueblo iba a estar cautivo por una cantidad determinada de años en un reino extranjero. Pero también habló que ellos serían liberados. Y había esperanza de liberación en el pueblo hebreo. Había conocimiento de la palabra y sabían que Dios era su Dios fiel, el Dios que le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que Dios iba a cumplir con ellos. Así es que Jocabed era una madre esperanzada, una madre que tenía conocimiento de que la liberación para el pueblo que estaba en esclavitud en el país de los egipcios, iba a venir la liberación. Entonces, Jocabed escondió a su hijo teniendo confianza en Dios en medio de toda la dificultad, en medio de toda la amenaza, en medio de todo el problema. Pero 3 meses ella pudo hacer esto, y cuando ya no pudo ocultarle, vino sabiduría de Dios a ella. Y hubo un plan que de repente encendió en su mente. Yo sé que ese plan no vino del mundo, no vino de Faraón, no vino de Satanás. Eso vino de Dios. Esa fue pura sabiduría de Dios. A veces no vemos esto y pensamos que su propia mente y habilidad de Jocabed hizo eso, pero Dios estaba en el asunto. Entonces Dios le dio sabiduría a Jocabed para pensar y hacer lo que ella vemos en la palabra que hizo. Cuando tomó una arquilla de juncos, la preparó, la calafateó y colocó al niño dentro de esa arquilla. Todo esto fue sabiduría de Dios. Pero fue fe también de Jocabed en la sabiduría de Dios. Así es que hay cosas que son ilógicas y media raras que pueden suceder, pero cuando vienen de Dios tenemos que confiar plenamente en ellas. Madres, confíen plenamente en lo que dice Dios respecto a sus hijos, en el plan de Dios para sus hijos, en la protección de Dios para sus hijos. Confíen a ojos cerrados, créanle a Dios, porque esto fue lo que pasó con Jocabed. Ella recibió sabiduría y tomó una arquilla y hizo lo que hizo y puso al niño ahí. Y luego pues lo dejó en la orilla del río. Jocabed no podía hacer otra cosa que seguir la dirección de Dios. No era una mujer que estaba en condiciones de escapar a otra tierra un poco más segura. No era esa su opción. Ella estaba con Moisés. El niño iba creciendo, tenía que silenciar sus llantos porque saben que Moisésito también lloraba y hacía todas las cositas que hacen los niños. Entonces que Jocabed tenía que silenciar su llanto, tenía que desechar esos pañales usados, no sé, meterlos en la esquina, en un rincón, enterrarlos, no sé qué hacía Jocabed, pero ella estaba criando a un niño. Y era un niño dentro de los cánones normales que podemos decir que era un niño normal. Pero tenía algo sobrenatural, que era el plan de Dios sobre su vida. Era que Dios lo había escogido para ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Entonces Jocabed estaba lidiando con todo esto. Ella tenía 2 hijos mayores, eran Aarón y era Miriam. Ellos tenían que ser instruidos por Jocabed misma. ¿Para qué? Para que no suelten la lengua, porque ustedes saben cómo son los niños. Dice que todo niño siempre dice la verdad y habla lo que no debe en cualquier sitio. Donde no debe, ahí habla lo que no debe. Pero los niños son así, entonces Jocabed tuvo que lidiar
con Aarón, con Miriam, para evitar que en las conversaciones con los otros niños, gente pudiera escuchar que ahí tenía un hijo varón, que estaba al margen de la ley que Faraón había dado, porque Faraón había dicho que todos los niños de las hebreas tienen que morir. Las mujeres déjanlas con vida, pero todos los niños entonces tendrían que morir. Pero después de esos 3 meses, en vez de entrar en la desesperación, era una cosa muy difícil, hermanas amadas, madres de familia, muy difícil que tu hijo esté bajo amenaza de muerte. Pero ella no se desesperó, oyó a Dios, creyó a Dios y siguió la dirección de Dios. Bueno, ese es el secreto para que nuestros hijos vivan y cumplan el plan de Dios en esta tierra. Creer en Dios, oír a Dios y actuar conforme a la dirección de Dios. Ahí está el secreto. Ese fue el gran secreto de Jocabed. Ella fue capaz de actuar con sabiduría y pudo enfrentar y derrotar a la misma muerte que estaba sobre la vida de su hijo Moisés. Entonces, esta mujer se mantuvo vigilante y comprometida con la protección de su hijo. La vida de Jocabed, amadas hermanas, estamos reflexionando sobre esto. La vida de Jocabed nos deja preciosas enseñanzas, preciosos tiempos de reflexión para saber que si confiamos en Dios como lo hizo ella, entonces también el obrar de Dios se puede manifestar como pasó en la vida de esta mujer llamada Jocabed. La madre que confía en Dios y que confía en sus planes perfectos, incluso en los tiempos más difíciles, puede experimentar la victoria sobre la propia muerte. ¿Qué les parece esto? Cuando mamás confían en Dios, aún en los tiempos más difíciles, tienen fe en Dios, ustedes pueden experimentar una gran victoria aún sobre la propia muerte. Así es que mamá, siglo XXI, tienes que confiar en Dios, tener fe en Dios. Dios sabe cómo lo hace. No te preguntes cómo lo hará. Tú tienes que saber y creer que Dios lo hace. El cómo vendrá de parte de Dios. Él te dará la dirección. Él te traerá la comprensión. Él te dará las ideas, como vino y pasó con Jocabed, que hizo esto que vemos relatado en la palabra de Dios y permitió algo tremendo. Primero, que su hijo se salve. Segundo, que la hija de Faraón tenga compasión de él. Imagínense, ¿quién estaba obrando? ¿Quién estaba en medio del asunto? El Señor, moviendo ese corazón de la hija de Faraón para tener compasión. Y todo planificado, y ahí estaba de lejos mirando Miriam, la hija mayor de Jocabed. Y se acerca esta niña para decirle a la hija de Faraón: ¿no quieres que te traiga una criada hebrea para que lo críe? Todo eso es sabiduría de lo alto. Y Dios estaba en el asunto, y esta hija de Faraón dijo: sí, ve, anda a traer a esa mujer para que críe a este hijo, a este niño. ¿Y saben lo que pasó? Vino la propia mamá, Jocabed. Le encargaron a su hijo, ahora salvo, y con toda la protección del gobierno de Faraón a través de su hija, y encima le pagaban para que cuide a su propio hijo. Esa es la seguidilla de milagros que vemos en la historia de Jocabed. Dios salva a su hijo, Dios hace un milagro tremendo poniendo compasión en la hija de Faraón. La verdadera madre Jocabed es llamada para que críe al hijo y encima le pagan. Y le aseguraron ingreso para ella, para el niño, para el resto de familia. Porque me imagino que de la casa de Faraón pagaban bien, ¿verdad? Eran todos los riquísimos de Egipto, los más potentados en todo sentido. Entonces, esta mujer fue muy bendecida. ¿Pero a raíz de qué? De depender de Dios, de confiar en Dios, aún delante de el inminente peligro que su hijo enfrentaba, que no era cualquier cosita, era peligro de muerte. Pero Jocabed fue capaz de confiar en Dios. Mamás, si por alguna razón enfrentan circunstancias donde hay peligro de muerte, no entren en temor. Me refiero a sus hijos. No entren en temor. Confíen en Dios. Es el momento súper propicio y oportuno
para desatar esa fe que decimos tener, que Dios es bueno, que le creo, que Él es todopoderoso. Es momento de aplicar lo que hemos aprendido. En ese momento tan difícil y en esa cosa que contradice el propósito y el plan de Dios y en esa cosa que habla de muerte, es el tiempo de creerle a Dios. Eso pasó con Jocabed y ya sabemos cómo termina la historia. Dios es el mismo, el Dios de Jocabed es tu Dios, mamá. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus principios siguen operando. Así es que si tú tienes fe, confianza plena, absoluta, en medio del más inminente peligro, Dios honrará tu fe. Él va a honrar la palabra y la fe que tú tienes en ella. Él va a obrar a favor de tu hijo. Él va a obrar a favor de la palabra que Él te ha dado. Así es que hay que experimentar esa victoria sobre la propia muerte teniendo esta actitud de fe que tuvo la madre de Moisés, Jocabed. Mamá, soecina, ten fe, Dios va a saber cómo lo hace. Y a veces, hermano, la circunstancia es difícil. Acá hace poco en nuestra iglesia tuvimos la experiencia de dos esposos. Mi hermana Lady Silva es hermana de Johnny, de nuestro hermano Johnny Silva, y su esposo tuvieron su bebé. Pero resulta que este chiquitín le agarró la C antes del tiempo y se tomó líquido amniótico. Entonces el líquido amniótico es dañino, pues. Entonces estuvo él realmente en un estado muy crítico y bueno, tuvieron que internarlo en el hospital y ponerle oxígeno y todo, y como una semana entera que su mamita no tenía acceso para poder ver al niño. Y estaba bajo una palabra de peligro, una palabra inclusive de que podría morir. No era su situación sencilla, pero su madre, mi hermana Ley, dice que estuvo peleando la buena batalla de la fe. Y cuando uno pelea la buena batalla de la fe, confiando en Dios, aún en el tiempo más difícil, aún en medio de una palabra de muerte que pueda venir, entonces Dios honra esa palabra, Dios honra esa fe, Dios honra esa actitud. Bueno, Liam, es el hijito de Lady de Irving, gloria a Dios, tuvo la victoria, salió del hospital y dicen que es más tragón que su tío Johnny. Cuentan por ahí que come hartísimo, pues. Pero bueno, vemos un milagro de Dios. Dios es fiel, Dios es el mismo. Así es que delante de cualquier peligro, hermanas amadas, madres, futuras madres para cuando tengan sus hijos, Dios es omnipotente. Dios es más fuerte que la misma muerte. Dios es todopoderoso para cumplir su propósito en los hijos de las madres que confían total y plenamente en Él. Así es que vale que realmente confiemos en nuestro Padre fiel. Rapidito, les dejo algunas cositas así específicas que la vida de Jocabed nos enseña. Ok, así rapidito. Número 1, que nos enseña la vida de Jocabed, mamás de este tiempo. Nos enseña en primer lugar que Dios tiene un plan para tus hijos y tú debes de ayudar con tu fe a que se lleve a cabo. Tú no te cedas para cambiar el plan de Dios. Tú dependes de Dios para seguir el plan de Dios y que tus hijos cumplan el plan de Dios. Yo sé que tú tú concebiste al hijo, que tú tienes derechos sobre el hijo, que tienes sentimientos sobre el hijo, pero mamás, quiero decirles que los planes de Dios son mejores que los planes suyos. Entiende esto, madre, el plan de Dios para tu hijo es mejor que tu propio plan. Si tú lo amas, tienes sentimiento, todo eso es bonito, hijito lindo, querido, bello, está bien, perfecto, pero el plan de Dios es mejor que el tuyo. Ahora, si tú estás de acuerdo con el plan de Dios, van de la mano y juntos harán que ese propósito se cumpla. Así que número 1, que nos enseña Jocabed, que confíes en que Dios tiene un plan para tus hijos. Tus hijos no han llegado a este mundo así de casualiche. No, tienen un propósito. No es, ups, se me escapó. Sí, a veces pasa. Ups, no son un accidente. ¿Sabes lo que ha pasado? Es que Dios te los ha dado a ti porque tú eres la mamá que ellos necesitan.
¿Cómo llegó? De diferentes formas. Pero lo importante es que llegó y Dios te lo dio porque tú eres la mamá que ese hijo o esa hija está necesitando. Y Dios anhela mostrarte el plan eterno que ha trazado para ellos. Solo mantén comunicación, comunión directa con Dios para que este plan te sea revelado. Y actúes con sabiduría. Y así como Jocabed actuó sabiamente para agarrar, construir una arquilla, poner a Moisés ahí, echarlo al río, y para que suceda todo lo que sucedió, Dios te revelará, Dios te enseñará los mejores planes para tu hijo. Y juntos harán que se cumpla el propósito de Dios. No te olvides, mantén comunicación directa con el Señor para que este plan sea revelado. Ora, pasa tiempo en la presencia de Dios. Recibe, oye una y otra vez la palabra de Dios. En estos ámbitos y contextos de la oración y en la palabra es donde Dios revela las cosas. Ahí es donde Dios te habla, Dios te muestra, Dios te enseña. Segunda cosa, sé obediente aunque no entiendas. Sé obediente. Hay cosas de Dios que no se suelen entender a la primera. Es difícil obedecer cuando no entiendes. Sería más fácil si Dios así de arranque te diera una lista bien clarita de cosas, de puntos, etcétera, etcétera, de lo que tienes que hacer, de lo que va a pasar con tus hijos, pero eso no es ni será así. Tú tienes que ser obediente a lo que Dios te dice aunque no entiendas. De repente a ti te parece que lo mejor para tu hijo es lo que estás pensando, pero Dios dice en su palabra que eso no es lo mejor. De repente tienes una hija y piensas que si se casa con el vecino millonario que tiene muchas empresas, le va a ir mejor que si se casara con un hermanito de la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que no se unan en yugo desigual. Entonces tú ándate por ese lado. Ándate por el lado de seguir la palabra de Dios. Aunque lo otro parezca más favorable, te aseguro que al fin de cuentas lo más favorable será hacer la voluntad de Dios. Y ahí se encontrará la completa bendición y la voluntad del Señor. Porque a veces yo sí entiendo que las mamás tienen un sentir de que a sus hijos les vaya súper bien y les vaya mejor a sus hijas. Y que se casen con alguien que les asegure su futuro y etc, etc. Pero el mayor seguro del futuro está en Dios. No en un millonario de este mundo, sino en el dueño del oro y la plata y el dueño de todas las cosas que hay en este mundo. Así es que si vas por el lado de Dios, es mucho mejor. Esto es sumamente importante. Y tu hijo va a cumplir un propósito que ni siquiera imaginas. Cuando Jocabed alumbró a Moisés, no estuvo alumbrando solo un niño, ay qué bonito, mi hijito, qué bello me ha salido, no. ¿Saben lo que pasó cuando Jocabed alumbró a Moisés? Ella dio a luz y alumbró también la libertad de todo un pueblo, gloria a Dios. Alumbró el destino de toda una nación para un destino nuevo. También estaba alumbrando el cumplimiento del propósito divino que le permitiría a Dios cumplir la promesa que le había dado a Abraham. Cuando nace un hijo, no hay que verlo solo físicamente. Hay que ver detrás del telón qué es lo que realmente Dios puede llegar a hacer con ese hijo. Y hay que cedernos, madres, a la dirección, al plan de Dios, en oración y recibiendo su palabra, para que el Padre, nuestro Padre bueno y fiel, lleve a cabo su plan. Así es que vale obedecer a Dios. Aunque no entiendas todo, obedece a Dios. Aunque naturalmente te parezcan que hay cosas mejores, sigue la dirección de Dios. Ahí está el secreto. Entonces, el número 1 es que confía que Dios tiene un plan para tu hijo. Número 2 es obedece aunque aún no entiendas todo, pero obedece. Número 3, sé una madre sabia. La palabra de Dios, hace poco hemos estudiado un buen tiempo acá en la iglesia, que el principio de la sabiduría, hemos hablado mucho acerca de la sabiduría, y la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios tiene muchos versículos que hablan de esto. En el libro de los Salmos encontramos muchos otros que hablan de esto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor o de Jehová. Y esta sabiduría tiene que ver con asumir la responsabilidad que tienes como madre de parte de Dios para con tus hijos. De no dejarlo todo, entre comillas, porque a veces se piensa así, no, yo todo lo he dejado en manos de Dios y ya no voy a hacer nada, ya que Dios vea.
Dios quiere hacer cosas a través de ti, a favor de tus hijos, a través de tus hijos. Entonces, eso suena bonito, todo lo dejo en manos del Señor, pero Dios siempre te quiere participante de su propósito para con la vida de tus hijos. Así es que actúa sabiamente como lo hizo esta mujer. Con la sabiduría de Dios planifica, así como Jocabed. Haz todo lo que tengas que hacer para con tus hijos, de tal manera que ellos sean influenciados por Dios a través de ti. Si se trata de animarlos a oír la palabra, a congregar, pues no les permitas, aunque sean chiquititos, en ese tiempo no los permitas, tráelo a la iglesia. No, que no me gusta, que no quiero ir, tráelo tú a la iglesia, tú eres la autoridad, tú tienes responsabilidad para que aprendan a congregar, aprendan la palabra de Dios. Actúa sabiamente. Esto es lo importante. Uno tiene que actuar una mujer con sabiduría para que sus hijos sean influenciados por Dios. Pero si dices, ay, mijito, pobrecito, mejor que se quede aquí en la casita ahí, que se entretenga un ratito en la tele. Entonces tu hijo se va a llenar de tele, de programas naturales, seculares, del mundo, de palabras, de ideas, y no de la palabra de Dios. Entonces actúa sabiamente. A veces hermanos inmaduros todavía hemos visto a través de los años que han tomado decisiones no sabias, mamás no sabias que no traían a sus hijos al ministerio de niños, pues creerían que son indignos de ese ministerio. No les gustaba el ministerio ni los niñitos del ministerio, no querían que se mezclen con gente del ministerio. Entonces nunca les animaron a ser constantes en el ministerio, solo para tiempos especiales, días especiales los traían, pero no eran constantes en recibir, en oír la palabra de Dios en el ministerio de niños. No es un lugar de recreo y distracción, es un lugar de instrucción. El ministerio de niños está brindando siempre una buena palabra de acuerdo a la edad de los niños para que sean capacitados desde esa temprana edad en el conocimiento de Dios. Más tarde vienen los problemas, las consecuencias. Sus hijitos amados toman malas decisiones, se van por aquí, se van por allá, fuera del propósito de Dios, y ahí se dan cuenta que realmente estuvo mal su actitud. Gracias a Dios que Dios es bueno, pero sufren muchos dolores, muchas experiencias malas, negativas con sus hijos por no haber sido sabias, las mamás, sabios, los papás, para inculcar a sus hijos con esa sabiduría para que puedan ser influenciados por el Señor. Así es que, madre soecina, hija de Dios en el siglo XXI, sé una madre sabia, sé instrumento de bendición para tu hijo, inculcándole las cosas de Dios y las cosas del Espíritu. Cuarta, penúltima cosa, entrégale tus hijos a Dios. Ay, 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 no falta quien piense por ahí y diga, ay, estaba bonito el sermón. Clarito, esos puntos me gustaron. Pero entrégale tus hijos a Dios, eso choca con lo que yo quiero. Si es mi hijo, es mi hijo. Sí, Dios me lo ha dado, pero es mi hijo. Entrégale tus hijos a Dios. Cuando Jocabed hizo lo que hizo, lo estaba entregando a su hijo al plan divino, al propósito de Dios. Aunque se tenía que desligar físicamente por un tiempo, y aunque después, cuando ya lo crió y creció y lo llevó al palacio, se tuvo que desligar por otro tiempo, pero ella dijo, entregar mi hijo a Dios es lo mejor. Mamá, entrégale tu hijo al Señor. Esto es un acto de tu corazón. Tú lo has tenido, Dios te lo ha permitido, pero realmente no somos dueños de nuestros hijos. De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. O sea, tu hijo, incluida tú, incluido tu esposo, incluido todos, somos propiedad de Dios. Y estamos para el plan de Dios. Amén, iglesia. Aprende a entregarle tus hijos a Dios. Es difícil desprenderse de nuestros hijos. Y a veces la mujer cree que Dios no va a cuidar tan bien de sus hijos como ellas como madres pueden cuidarlos. Pero no es cierto. Dios está capacitado para cuidar de la manera más exitosa la vida y el propósito que Él tiene para con tus hijos. Esta mujer, Jocabed, nos enseña que en la fe que ella tuvo,
le permitió ver muchos milagros de Dios cumplirse en su vida y en la vida de Moisés. Él fue su hijo, el que rescató al pueblo de Israel. Si tú te pones a pensar, madre cristiana, en este tiempo, en lo que Dios puede hacer de tu hijo en sus manos, yo te aseguro que Dios hará mucho más de lo que hoy te puedes imaginar. Dios hará mucho, mucho, mucho más de lo que hoy te puedes imaginar si tus hijos son dependientes del Señor y tú se los entregas, los dedicas. Dices que este hijo no sea para lo que yo quiero, a mí me gustaría que sea esto, lo otro y lo otro. Porque las madres naturalmente tienen sus deseos y a veces deseos que tienen que ver con el desarrollo natural, secular. Y está bien, no estamos en contra de eso. Pero si un hijo o una hija tienen inclinaciones a las cosas del espíritu, no los cortes. No pienses, ay, se va a morir de hambre. Ay, ¿qué va a ser de misionero, de misionera, de pastor, de pastora? No, no cortes eso. Eso es precioso, es maravilloso. Es una honra que Dios concede, no a todos, pero que sean escogidos por Dios para su servicio. Anímalos, motiva para que ellos puedan hacer. No le metas medicina, no le metas abogacía, no le metas ingeniería para reemplazar el propósito de Dios. Ahora, si no lo tienen así de claro, entonces sí, tienen que estudiar cualquier profesión, las que puedas tú ver que tienen habilidades y condiciones, animarlos a desarrollarse. Pero hablo de que a veces hay actitudes en los niños de una entrega a Dios, de una búsqueda a Dios diferente a otros. No cortes eso. Sé instrumento del Señor para que tu hijo cumpla ese propósito específico con tu hijo o con tu hija. Colabora con el plan de Dios. Esto es maravilloso. Esto tiene que ver con que entregues pues a tus hijos en manos del Señor, que te desprendas de ellos en tu corazón para que el plan de Dios se lleve a cabo. ¿Qué pasó con Anita? No era Anita Ben, la de la canción, pero era Ana, la esposa de ¿quién? De Elcana. Elcana tenía, en el tiempo que la palabra relata, otra mujer que sí tenía hijos, Penina. Y Ana no tenía hijos, no tenía hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer Penina siempre estaba, hablando en términos que podemos comprender, siempre le estaba sacando cachitas, siempre estaba burlándose de Ana. Penina tenía sus hijos y Ana no tenía, era estéril. Entonces Ana se cansó de eso. Un día estuvo llorando delante del Señor y ella le habló a Dios, que ella quiere un hijo. Dios escuchó su oración. Pero cuando Ana oraba, también le decía al Señor, ese hijo que me das, yo te lo voy a consagrar, lo voy a dedicar a ti. Va a ser para tu obra, va a ser para tu servicio. Una mujer tiene que tener ese corazón, esa disponibilidad de entregar su hijo o su hija a Dios para el propósito de Dios. Y Dios ya verá cómo lo usa, Dios ya verá qué hace con esa persona. Pero tienes que, hermana mujer, hermana madre, en este siglo XXI, entregarle tus hijos a Dios, así como lo hizo Ana. Ana no pudo tener hijos, clamó, Dios le dio y ella cumplió con llevarlo al templo. Y al paso de los años, esta criatura, este hijo que fue pedido en oración, se convirtió en el gran profeta Samuel, que todos conocemos. Y hay 2 libros en la Biblia, por lo menos en nuestra Biblia castellana, el primer libro y segundo libro de Samuel. Y hablan de su historia y de las cosas que Dios hizo a través de su ministerio de profeta. Entonces, iglesia, Jocabed nos enseña a confiar en medio del peligro, tener fe en Dios, que Él cuidará de nuestros hijos. Ana, de quien estamos mencionando ahora mismo, nos enseña a las madres de este tiempo a orar y a entregar, dedicar, dárselos a Dios para su plan. Eso hazlo de tu corazón. Sigue asumiendo tus responsabilidades con ellos y todo lo que compete, pero en tu corazón tiene que estar clara la idea, el deseo de que Dios haga su voluntad con ellos, no tu voluntad.
Entonces ponte de acuerdo con la voluntad del Señor. Amén, madres. ¿Son bendecidas? ¿Está bueno esto para ustedes? Último, mamá, no vivas de acuerdo a las circunstancias. Jocabed no vivía en el mejor entorno. Lo que estaba a su alrededor no era nada alentador. Todo olía a peligro. No obstante, no vio esto como una limitación. Por el contrario, vio la oportunidad. Ante la mortandad, vio esperanza. Ante el temor y el desaliento, ella vio esperanza. Ella no se desanimó, no vivió de acuerdo a las circunstancias. Siempre pensó que Dios estaba por encima de cualquier cosa que estuviera aconteciendo en términos naturales. Y que la palabra de Dios y el plan de Dios es más poderoso que cualquier cosa, que cualquier dictamen, que cualquier decreto, que cualquier rey o faraón en ese tiempo hubiera podido dar. Dios es más poderoso. Ellos creían y confiaban en el Dios verdadero. Los egipcios creían que su faraón era Dios. Pero Jocabed y los israelitas creían que el creador de los cielos y la tierra es el verdadero Dios. Y confiaban en ese Dios. Ahora, Faraón y su séquito y todos los que vivían en Egipto eran reverenciados, y el faraón como un dios, pero él no era Dios. El que es Dios es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, iglesia, no tenemos que vivir, nadie, tampoco las madres a quienes está dirigida esta palabra, de acuerdo a las circunstancias. No sigas la dirección de tus sentimientos, sigue la dirección de Dios. Sigue la palabra del Señor. No permitas que esos arranques a veces sentimentales frustren lo que Dios quiere hacer en la vida de tus hijos. Jocabed obtuvo fuerzas ante la debilidad y confió en Dios y en su plan, a pesar que era mujer, madre, un ser humano, y confió en Dios más que en lo que ella misma podía hacer. Entonces estas son 5 cositas así muy rápidas pero significativas que nos enseña la vida de Jocabed. No vivas de acuerdo a las circunstancias, aprende a entregarle tus hijos a Dios, sé obediente aunque no entiendas, sé una madre sabia y confía que Dios tiene un plan maravilloso, un buenísimo plan para tus hijos. Jocabed fue el papel en blanco en el que Dios escribió esta preciosísima historia que acabamos de escuchar. Madre Zoesina, tú no pierdas la fe en Dios, porque Dios no ha perdido su confianza en lo que puede hacer a través de ti y a través de tus hijos. Engánchate o reengánchate con Dios, vive pegada con Dios y permite que Él te dé la sabiduría para que tus hijos sean bendecidos y cumplan su propósito. Sé una Jocabed del siglo XXI para tus hijos y cambia la historia de este mundo desde el corazón de tus hijos que reciben tu influencia.